¿Alguna vez has soñado en visitar SAP? ¿Alguna vez has imaginado cómo sería la experiencia de convivir con los mejores líderes de SAP? Pues ya no lo tienes que imaginar. Quédate porque aquí te voy a contar cómo fue mi experiencia en SAP Newport Beach, California, cuando fui y conocí a los mejores líderes de SAP, conocí gente increíble y todo esto gracias a que gané el Devtoberfest en 2022. Fui la primera y única latinoamericana, también la primera y única mexicana en ganar este premio, y hoy te voy a contar la experiencia y todos los detalles del viaje. ¿Cómo fue que esto sucedió? Primero, déjame platicarte qué es el Devtoberfest. Es un concurso que organiza SAP, lo organiza cada mes de octubre, es para desarrolladores o más bien para el área técnica. Lo hace de manera virtual, es internacional, lo hace en inglés y es completamente gratuito. El objetivo de este evento es que podamos conocer las diferentes áreas de oportunidad que tiene SAP para nosotros, para saber qué más hay para desarrollar y todo lo nuevo que podemos implementar y, claro, premiarnos por ello. Apenas tienen 3 años organizando este evento y en esos 3 años han dado diferentes premios, pero en 2022 fue la primera vez que decidieron dar como premio un viaje todo pagado para 10 personas seleccionadas al azar. Y gracias a que concursé mucho esfuerzo y mucha suerte fue que quedé como una de las 10 ganadoras entre 200 finalistas y quisiera volver a mencionarlo, primera y única mexicana, primera y única latinoamericana en tener este premio, en ganar este premio y visitarlos. ¿Cómo es que me enteré del evento? SAP publica este evento en su página oficial community.sap.com. Pero yo me enteré gracias a otro chico que también hace contenido de SAP. Él lo hace en inglés y en polaco. Yo lo empecé a seguir por su video que tiene de cómo instalar SAP en 20 minutos y gracias a él fue que me enteré. En Instagram él subió una historia del evento y aunque lo hizo en polaco y yo no le había entendido nada, lo que me llamó la atención fue su pantalla en la cual tenía como un videojuego retro. Entonces yo le di clic al enlace que él compartió, vi el evento, me pareció atractivo y decidí concursar y pues gané. Aquí abajo en la descripción y en las tarjetas les voy a dejar los enlaces para el perfil de este chico para que lo vayan a seguir porque sí tiene contenido muy interesante en inglés y en polaco. ¿Cómo me dijeron que gané? El 15 de noviembre ellos publicaron la lista de ganadores en su evento SAP TEDx. No sé si recuerden, pero en ese entonces yo no resulté ganadora. Pero la verdad pues no me puse triste, yo sabía que había muy poca probabilidad de ganar. Solamente me metí a la lista pues por curiosidad para saber quién ganó. Y 3 meses después, cuando yo ya no estaba pues pensando en el evento, me llegó un correo de Kailin y ella me comentó que había ganado el premio porque muchos de los ganadores resultaron ganadores el 15 de noviembre no podían hacer el viaje y que yo era la siguiente en la lista para poder realizarlo. La única condición era que tuviera visa y que tuviera el pasaporte. Como sí los tenía, le dije que por supuesto que aceptaba y que qué teníamos que hacer. Pero después me dio un poquito de intranquilidad porque investigué y yo no vi la lista de ganadores actualizada. Entonces le escribí a Thomas, a Rich, a Josh y al correo de SAP Developers. Ellos me confirmaron que todo era real y que si quería aceptar el premio tenía que contestarle a Kailin lo más pronto posible. Le contesté y le dije que claro que aceptaba, organizamos todo, ella agendó los vuelos, el hospedaje y el transporte para que yo pudiera realizar el viaje. Y cuando ya tuve todo confirmado, le comenté a mi familia, a mis amigos en el trabajo, también le comenté a Pavel y pues todos me dieron mucho ánimo y mucho apoyo y pues solo quedó esperar a que llegara el día. Fueron 2 meses antes cuando me avisaron, entonces tuve 2 meses para prepararme para el viaje, busqué los outfits, estudié un poco de inglés y cuando se llegó el día pues ya me fui muy emocionada. Aunque claro que no todo fue como color de rosa porque fueron 2 meses de mucha ansiedad porque por un lado pensaba todo lo malo que pudiera pasar, pero por otro lado fue mucha emoción porque yo ya quería que se realizara el viaje. ¿Qué hicimos en ese viaje? El 23 de abril yo salí de México y llegué a las 6 a Los Ángeles. La idea era conocernos ese 23 de abril, los ganadores y el equipo de SAP en la cena a las 6 de la tarde. Yo llegué a Los Ángeles a las 6 y tardé media hora en transportarme al hotel. Entonces hice check-in súper rápido. Nos hospedamos en el Hotel Marriott. Tenía alberca, aunque no tuvimos tiempo de usarla. Vamos a dar un recorrido por la habitación. Tiene para hacer café y acá está el bar.
baño latino. Acá para arreglarme, acá está el closetcito y acá está la cama. Y acá está como la salita, también con su tele. Está muy bonito. Y bajé corriendo al restaurante para poder conocer a todos los concursantes. Y ahí ese día nos dieron estos regalitos. Una mochila y una taza que dice Opportunity for All. Esa noche en la cena estaba Kailin. Ella fue la encargada de todos los detalles para el viaje de todos los ganadores. Thomas Young, del equipo de Developers Advocates, estuvo activamente en el Devtoberfest y tiene mucho contenido en el canal de SAP Developers. John, también del equipo de SAP Developers. Si tienen oportunidad, vayan a revisar todo lo que ellos hacen porque comparten cosas muy interesantes en su canal de SAP Developers. Y finalmente estuvimos los 8 ganadores que pudimos realizar el viaje. Wenjin Liu de Shanghai, China, actualmente vive en Texas, se dedica a Machine Learning, Data Science y ABAP. Le gusta la jardinería, ella es súper inteligente, muy buena persona, divertida y espontánea. Raymond de la Luna, le gusta que le digan Chen, es de Manila, en Filipinas, consultor ABAP, le gusta mucho el básquetbol y tomar fotos. Gracias a él es que tengo muchas de las fotos y los videos que les voy a mostrar. Thomas Stephen de la India, actualmente vive en Canadá y es desarrollador ABAP. A ellos 3 los menciono primero porque fue con los que tuve más confianza. Los demás también eran muy accesibles y muy buenas personas, pero por alguna razón con ellos tuve más confianza. Uwe de Alemania, él es mentor, es súper inteligente porque ya tiene muchos años de experiencia y también tiene un blog donde comparte su conocimiento. Rafael White de Alemania empezó hace 9 años como desarrollador ABAP, se actualizó y ahora trabaja en Cloud y BTP y tengo entendido que también es líder de desarrollo en la empresa donde trabaja. Durante el evento él fue muy reservado, habló poco, pero era muy amable. Fabián de Francia, él es líder de desarrollo en la empresa en que trabaja, es fan de Harry Potter y a él lo contacté cuando gané porque yo tenía muchas dudas y él me ayudó a responderlas. Jens Serenok de Neuenburg en Alemania, desarrollador ABAP desde hace 6 años. Él es muy divertido y muy simpático también, me ayudó a pronunciar más o menos bien su nombre. Y lo curioso aquí es que él y Fabián son compañeros de trabajo, están en la misma empresa, solamente que uno está en Alemania y el otro en Francia. Y finalmente yo, Sandra Solís de México, con más de 10 años de experiencia como desarrolladora ABAP. En mis tiempos libres soy productora, guionista, editora y propietaria del canal Mundo ABAPer, lo cual se traduce a creadora de contenido en este canal donde enseño ABAP y mis tips que he ganado a lo largo de mi experiencia. Todos hablaban en inglés y recuerdo que me dio pánico escénico, ni siquiera saludé, fue muy grosero de mi parte, pero es que en realidad estaba nerviosa y no supe qué hacer, solo llegué y me senté. Y justo aquí donde estoy viendo el menú para pedir la cena, yo solo pensaba, oh my gosh, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque así lo pensé, no estaba entendiendo nada, dije, ¿en qué me metí? Pero pues ya estaba ahí. Además me moría de hambre porque no había comido nada desde las 7 de la mañana, porque no me dio tiempo en el aeropuerto. Así que ese día solo me limité a escuchar, observar y cenar una hamburguesa. Solo hablé lo mínimo posible. Al finalizar la cena, al finalizar de platicar y conocernos, todos nos fuimos a descansar a nuestro hotel porque al día siguiente teníamos que levantarnos temprano para ir al Hannah House. El día 24 fuimos a Hannah House. Lo primero que hicimos al llegar fue tomar muchas fotos para el recuerdo. Después nos fuimos a la cafetería, pues obviamente por un café. Y mientras tomábamos el café nos dieron el recorrido por todas las instalaciones que tienen en Hannah House. Tienen salas de juntas, su cafetería, salas antirruido, un comedor, el lobby y hay una sala en particular que es la más importante del edificio porque es la más antigua, aún conserva su puerta original y tiene esta decoración. También tienen este laboratorio y luego me encontré con este dibujo. Me pareció muy especial porque a mí me gusta dibujar, es algo que hago para despejarme cuando ya no sé qué hacer al programar. Cuando tomé la foto, el chico que lo hizo salió y nos comentó que él era el autor, pero no quiso tomarse foto. Creo que le dio pena. Después nos llevaron a la parte exterior y vean esa vista. Ahí finalizó el recorrido por Hannah House y nos fuimos a comer algunos snacks. Después hicimos volar un dron con Cap. Thomas y John nos compartieron el código. Fabián lo hizo volar primero y después Jens y Rafael. Yo no llevaba laptop, así que hice equipo con Wijin para hacer la práctica. Y aquí vemos cómo voló el dron.
fue, nos regaló stickers que él hace. Después nos platicaron sobre sus nuevos proyectos, pero esto no se los puedo contar porque Tomás nos dijo que era confidencial y que no lo podíamos platicar con nadie, así que no lo puedo contar aquí, ni lo puedo contar en ningún lado, pero sí les puedo decir que se vienen cosas muy interesantes. Al finalizar esta sesión secreta, llegó Maxwell Wessel. Y sí quiero hacer mucho énfasis en Maxwell porque él se esfuerza mucho en su trabajo y en lo que hace. Él es el líder de innovación y está muy comprometido en que tengamos las mejores oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Gracias a ese compromiso tenemos SAP Learning con todos los cursos tanto gratuitos como de paga. Gracias a él hicimos el viaje. Él fue quien lo propuso como premio para el Devtoberfest porque él quería conocernos. Él de verdad estaba interesado en nosotros. Max es súper buena onda, transmite mucha buena vibra y es que eso se nota, él no estaba fingiendo solo por convivir. Y no solo él, también todo el equipo de SAP realmente estaban felices con nosotros. Max nos pidió presentarnos y retroalimentación sobre el Devtoberfest. Inició Chen. Los últimos fuimos Rafael y yo, y aquí mi cara de procesando y pensando qué decir. I am from Mexico. I work as ABAP development since 10 years ago. This is my first contest about Devtoberfest. Your first Devtoberfest, yes, and you walk home in the top Devtoberfest. And I won and I am here. But I like it because there's a lot of tutorials. I did it. I didn't understand everything what I did, but I could see all the technology. And yes, I like it a lot. Después de platicar con Maxwell y conocerlo un poco más, tuvimos una llamada, más bien una videollamada con el equipo de SAP Advocates para tener preguntas y respuestas. Primero nos presentamos con ellos se presentaron con nosotros, platicamos un poco. Una de las preguntas fue que si iban a sacar herramientas de desarrollo para Microsoft y ellos dijeron que realmente no lo tienen en la mira, no lo tienen pensado por ahora. Hicieron algunas bromas y una de las bromas fue sobre los Code Jam, porque yo le había preguntado a Rich por LinkedIn que si él podía dar Code Jams en México y me dijo que sí, que no había ninguna restricción de país, siempre y cuando juntáramos a la gente necesaria y los requisitos que ellos tienen en su página. Se las voy a dejar aquí en la descripción y claro que esto no es sponsor porque pues ellos no tienen esa necesidad de pagar por publicidad y tampoco es como que me conozcan mucho. Pero ellos pueden dar sesiones personalizadas para un grupo de personas, le llaman Code Jam y pueden checar esos detalles para que ustedes, si les gusta, puedan capacitarse con los mejores que son Rich y Thomas. Después nos dieron un paseo en bote, nos divertimos mucho y personalmente yo me relajé mucho en ese paseo. Por alguna razón lo sentí menos formal. Max se la pasó hablando durante todo el trayecto, lo cual fue bueno porque pudimos conocerlo de una forma diferente. Durante el regreso, aquí me veo muy ansiosa como buscando algo o tratando de ver algo, pero es que Kailin nos pidió estar atentos para que el bote no chocara con la madera cuando lo estacionáramos. Al finalizar el paseo en bote, nos fuimos a las entrevistas, nos preguntaron cosas simples como qué hacíamos en nuestro trabajo, cuáles eran nuestros proyectos personales, qué pensábamos como a futuro, pero yo la verdad contesté como pude porque, mi nivel de inglés no es malo, pero tampoco es avanzado. Aparte, los nervios y la emoción me jugaron mucho en contra y me bloqueé demasiado para hablar en inglés, porque no me da pena, aunque lo hable mal, yo soy súper platicona también en inglés, pero no sé por qué ahora me bloqueé muchísimo. Es que era pues toda la emoción, los nervios y además que yo no estaba muy acostumbrada a estar todo el día, ahora sí, hablando y conviviendo con gente que habla todo el tiempo inglés. En fin, no sé qué pasó, me bloqueé muchísimo, contesté como pude, pero hice la entrevista. Cuando la vean se van a dar cuenta de cómo estuvo
Y al finalizar las entrevistas ya eran las 5 de la tarde o más o menos esa hora. Se nos fue todo el día en Hannah House, que era la idea, y pues ya la última cosa por hacer era ir a cenar. Caminamos más o menos 15 minutos y entramos a un restaurante de comida mexicana. El menú estaba en español, me preguntaron sobre la comida, qué carne era, por ejemplo el taco al pastor, les comenté que es carne de puerco y luego intentaron pronunciar la palabra burrito y fue muy gracioso. It's not spicy. No, it's not spicy. Y luego nos dieron algunos avisos y no sé por qué cuando yo estaba poniendo mucha atención mi cara parecía como que estaba asustada, pero no estaba asustada, solo estaba poniendo mucha atención. Cuando finalizamos de cenar, mientras esperábamos el transporte, nos fuimos a pasear por el muelle. Nos llevaron a nuestro hotel y todos nos fuimos a nuestra habitación. Creo que tanto yo como los demás quedamos muy cansados y lo único que hicimos fue llegar al hotel y pues dormir. Y pues así finalizó el día en Hannah House. Fue muy bonito convivir con los expertos de SAP, ver sus instalaciones, la vista de la oficina en Newport Beach es muy muy bonita. El día 25 fuimos a Disney y si te preguntas qué tiene que ver con SAP, realmente nada, pero a Thomas Young le gusta mucho ir a Disney y él sí se notaba muy contento en el parque. El parque se divide en dos, el parque de Disney y el parque de California Adventure. Nos dieron este pase para entrar a ambos parques y estos pases para el festival de comida que estuvo ese mes. Gracias a la guía de Thomas pudimos visitar muchas atracciones y en resumen, primero fuimos al parque de Disney, entramos a la sección de Piratas del Caribe. Después a Star Wars y nos subimos a un simulador para manejar una nave. Luego fuimos a la sección de los Vengadores. En la sección de Guardianes de las Galaxias nos subimos a un juego que yo odio y es que por la emoción de todo lo que estaba viendo no puse atención a qué nos estábamos subiendo. Nos abrocharon los cinturones y nos dejaron caer. Yo sufrí mucho en ese juego y lo que más me da risa es que en la foto salgo contenta como si estuviera disfrutando, pero no era así, de verdad casi lloro. Es que no me gusta esa sensación, yo odio esos juegos. Pero después de eso puse mucha atención a qué nos íbamos a subir. Después fuimos a la montaña rusa a la cual no me subí, solo ellos, y cuando se bajaron fuimos al otro parque, al de California Adventure para comer, porque ya era la 1 y ya teníamos hambre. Todas las mesas estaban ocupadas, así que nos sentamos a comer en el suelo. Después regresamos al parque de Disney y fuimos al crucero en la jungla. Y después fuimos a la sección de Cars y nos subimos a un coche. Regresamos a California Adventure por más comida. Y luego regresamos al parque de Disney, se subieron a una montaña rusa y para ese entonces ya eran las 9 de la noche. A esa hora íbamos a ver el show de fuegos artificiales, pero se canceló. No nos explicaron el por qué, pero a mí me llegaron rumores de que se había quemado algo y que por eso cancelaron el show durante toda la semana. Entonces decidimos ir a ver algunas otras atracciones y decidimos ir a otro simulador de Star Wars. Secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Salimos a las 10:30 u 11 del simulador y creo que para ese entonces ya todos estábamos cansados, así que decidimos irnos al hotel. Algunos ese día se fueron directo al aeropuerto, nos despedimos de ellos y los demás nos fuimos al hotel a descansar. Nos quedamos de ver al día siguiente para desayunar y despedirnos los que quedábamos. Al día siguiente, el 26 de abril, desayunamos por la mañana, se fueron al aeropuerto. A mí todavía me quedaba una noche en el hotel, así que aproveché y me fui a Universal Studios. Y al día siguiente, el 27 de abril, me fui a San Diego para pasar 2 semanas con mis tías y mis primas que viven allá. Y pues así finalizó esta maravillosa experiencia. Pude conocer a los mejores líderes de SAP, a gente increíble, los ganadores muy muy inteligentes, pues por algo ganaron el Devtoberfest y por algo están donde están. También los líderes de SAP súper comprometidos, buenas personas, inteligentes, también por algo son lo mejor de SAP.
Y mi única recomendación para ustedes, ya que estuve allá, es que, número 1, aprendan inglés, porque el inglés les va a abrir muchas puertas. Ya no podemos estar cerrados a querer todo en español, porque así nos cerramos la oportunidad tanto de trabajo como de aprendizaje, ya que hay más cosas en inglés que en español. Y si quieren trabajar con los mejores y estar donde están los mejores, pues el inglés es algo básico. Y ahora sí, en el ambiente laboral, si quieren seguir en SAP, lo que tienen que aprender es RAP, CAP y BTP y todo lo enfocado a la nube. Esto lo pueden aprender en SAP Learning y OpenSAP. Y esto, como dije, no es publicidad pagada, pero es que Max se esfuerza mucho para que tengamos esta oportunidad de estudiar en SAP Learning. Entonces sí me gustaría que lo aprovecháramos más, porque él de verdad está muy comprometido y hace mucho para que tengamos estas herramientas. En SAP Learning ustedes pueden encontrar cursos gratuitos o de paga, también pueden encontrar cursos de todos los niveles y hasta guías para la certificación de forma gratuita, aunque todo esto está en inglés, por eso les comento que deben aprender inglés. Y ahí en esa plataforma pueden aprender todo lo nuevo de SAP. Si es que quieren continuar en SAP, tenemos que avanzar para ese lado. Espero les haya gustado mi experiencia. Y espero también que para el siguiente octubre también puedan concursar en el Devtoberfest para que se den la oportunidad de aprendizaje y pues quién sabe y se lleven la sorpresa de que ganen tan bien como yo. Si les gustó o quieren saber un poco más del viaje o que haga una segunda parte hablando de cosas que tal vez omití, déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse, denle like y compartan.